Vale, la Bayburt de 915, enclavada en las imponentes montañas de Sognal y de Turquía. Se decide construir durante la ocupación rusa en 1916, a pico y pala. Asciende desde la ciudad de Of, en la orilla del Mar Negro, que está a 0 metros, y sube hasta los 2035 en tan solo 40 kilómetros. Y se ha hecho mundialmente famosa como la carretera más peligrosa del mundo, la carretera del infierno. Más de 100 accidentes al año. Vale, ¿y si te digo que no tienes que ser un aventurero con una moto de 15.000 euros para hacerla? Te cuento cómo hacerla y cómo llegar en 7 días y con poco dinero. Galopa y corta el viento. Vale, pues os iré contando cómo hicimos el viaje en 3 etapas. Nuestro objetivo final, Georgia, aunque entre medias nos planteamos, como habéis visto, llegar a esa carretera tan interesante, la carretera más peligrosa del mundo. No era tanto. Vale, primera etapa era Bucarest-Estambul. Segunda etapa, Estambul-Samsun. Tercera etapa, Samsun-Kutaisi. Nos llevó más o menos unos 7 días cada etapa y volvíamos cada 2-3 meses a recoger la moto y a continuar, tal es como os conté en el primer vídeo. Vale, os iré contando cosas interesantes que hacer y qué no hacer, y toda la información que os pueda resultar útil para hacerlo. Porque la idea no es hacer un mega vídeo, una película, que hay 1.357.000 vídeos sobre el TED de Turquía, sobre el TED en Georgia y todo por campo. Esto es un poco por desmitificar este tipo de viajes. No hace falta ser aventurero, no hace falta ser un auténtico motero para hacer todas estas cosas. Cualquier persona y casi con cualquier moto lo podéis hacer. Y os cuento cómo lo hicimos y que vais a ver cómo os vais a animar a hacerlo. Vamos. Vale, y la primera etapa. Salimos de Madrid hasta Bucarest. Bueno, echamos para atrás, porque no es la primera vez que lo intentábamos. Habíamos estado allí ya con las Aprilias, con la idea, era la tercera vez que estábamos en Bucarest, ya llevaban bastante tiempo y habíamos intentado con las Aprilias, pero fue un fracaso. Según llegamos, se me olvidó la llave del candado. Llegamos allí y no había forma de quitarlo. Tuvimos que llevar una grúa. Hablando con el tipo de la grúa, nos llegó hasta su colega. Su colega consiguió con una radial enorme quitar el candado. De repente, y volviendo del hotel, nos dijo que no arrancaba la moto de Henry. No sabíamos por qué. Según ellos, habían levantado el sillón y que había cables manipulados, etcétera, etcétera. Estuvimos intentando localizar la avería durante un día, que se venía un mecánico, que se venía otro. Y estábamos bastante nerviosos, porque justo fue un mes antes de la dichosa pandemia. Y desde nuestras casas nos llamaban las familias diciendo: ¿qué hacéis ahí? ¿Cómo os vais a meter a cruzar todo Turquía, que os va a pillar la pandemia? Que a lo mejor sí, que a lo mejor no, no se sabía nada, recordar. Y gracias a Dios dejamos allí las motos en un colega que fue bastante amable, el tío se portó muy bien y nos volvimos para casa antes de ello. Por tanto, primera fallo. No pudimos atravesar e ir hasta Georgia. Ese era el objetivo. Vale, primera etapa. Desde Bucarest hasta Estambul. Lo hicimos por carreteras comarcales. La idea era no complicarnos con autopistas, por tipo de moto, por verlo más bonito y por cómo conducir. Vale. Llegamos hasta la frontera con el Danubio y con Bulgaria y entramos por Silistra. La verdad es que el paso con la barcaza fue bastante chulo. Recomendable al 100%, evitando autopistas, puentes, etc. Muy bueno. Llegamos a Silistra, ciudad parecía muy venida a menos. Tuvo que ser lo que tuvo que ser, ahora estaba apocalíptica total. Entramos en el bar más pijo que vimos y la anécdota fue que la camarera, muy educada, un inglés muy bueno, salió fuera, vio las motos y nos dijo literalmente en inglés: ¿qué cojones estáis haciendo aquí? ¿A dónde vais vosotros? ¿De dónde sois? Y dijimos: venimos de España. Y dijo: ¿pero qué hacéis aquí? No, que vamos a Turquía. Se metió para adentro y no nos volvió a dirigir la palabra. Como que no le cuadra. Vale. Dicho esto, la frontera estuvo muy fácil de cruzar, sin colas, sin nada de nada. Esa es otra de las ventajas por no ir por una carretera principal. Fuimos desde Bulgaria hasta la frontera con Turquía. En Turquía la frontera fue un poco más perragosa.
Bastante más gente, nos miraron muchísimo más la documentación, pero pasamos sin problema. También una zona militarizada, por donde pasamos no lo sabíamos, y había mucha presencia militar y algo más nerviosos. Vale, acercándonos a Estambul, decidimos meternos por pista. Teníamos muchas ganas, ya teníamos el TED descargado y probamos. Mala idea, no lo hagáis. Son huertos y más huertos, terrible, feo y no merece la pena. Todo lleno de gente. Y es que hay que decir que Estambul es gigante, es una ciudad gigante. Como si yo creo que juntas todas las ciudades de España y aún así es 10 veces más grande. De extensión, de gente, de tráfico. Van a lo loco, van a degüello. Tenemos que ir prácticamente por el arcén. Da igual que tienes una moto que corra a 250 que a 120, no hay respeto. O sea, eres una mosca en mitad de la carretera. Llegamos a Estambul, fuimos a visitar el centro de Estambul. Muy bonito, te tiras el que haya estado en Estambul, solamente el aeropuerto y en autobús de turista. Aeropuerto, centro de las mezquitas estas azules, 4 horas. En moto, y son la reina de la ciudad, son las Yamahas Special, nos tiramos 5 horas. Terrible. O sea, os digo, no queríamos repetir. Fuimos, Estambul muy bonita, muy buena comida, llegamos al aeropuerto, aparcamos las motos, las dejamos allí bien preparadas y hasta la próxima. Vale, segunda etapa, Estambul, Samsun. Otros 7 días es lo que teníamos planeado. De acuerdo. Lo primero, sacarse una tarjeta porque nos había jugado malas pasadas el navegador en Estambul, por el caos que es aquello, ya os contaré. Entonces, una tarjeta del país, imprescindible para navegar, para llamar cuando no tienes el navegador a punto. Vale. Segunda cosa. Salir de Estambul lo más rápido que pudiéramos. No cogimos el TED del sur precisamente por no atravesar otra vez Estambul. Ni de coña. Nos tiramos hacia arriba, hacia el Mar Negro, muy bonito. Unas ciudades muy chulas, ni un solo turista extranjero, turistas turcos todos del mundo. Aquello era Benidorm, Málaga, estilo turco. Toda esta zona hasta Samsun. Muchísimo campo labrado, muy verde todo, mucho girasol, mucho olivo, mucha flor, muy bonito, hondonadas para arriba, hondonadas para abajo. Además coincidió que el TED va por la ruta que hizo el señor Erdogan en su día, creo, cuando empezó en el 2014 para recorrer el país. Estaba muy bonito, muy recomendable. Ahí ya llegamos a Samsun, al aeropuerto de Samsun. Era muy pequeñito, no pudimos dejar las motos, nos buscamos un almacén, hablamos con el señor del hotel, y el tío nos dejó un almacén que era un lavado de coches. Ahí dejamos las motos y para casa. Perfecto. Tercera y última etapa, desde Samsun hasta Kutaisi entrando en Georgia. Objetivo primero, llegar a la carretera de la muerte, del infierno. Vale. La idea era llegar hasta Oz, pero desde el TED la coges por el norte. Tengo que reconocer que había una mezcla de emoción y un poquito de miedo. Además, el Tito Henry tiene algo de vértigo. La carretera, después de tanta Turquía que llevábamos y tanta pista de Turquía, en realidad pensamos, no será para tanto. Y efectivamente no era para tanto. Es cierto, donde residía el peligro es que si te caes, pues te encontrarían a los 3 días. Unos precipicios de la leche, espectacular, la pendiente bastante pronunciada, pero lo que es la pista estaba en bastante buen estado. Había agua, había piedras, pero gracias a que vas en moto, ya sabéis, habéis montado en campo, por donde pasa un coche pasas con la moto de sobra. Nos cruzamos con algún coche, que ahí más podría residir ahí el peligro. Alucinaron con nuestras motos, porque están acostumbrados a otro tipo de motos, aunque os tengo que decir, y hago un inciso, que el 80% de las motos que te vas a encontrar y el 80% de la gente que te vas a encontrar por estos países que no sean turcos, van a ir con motos cachambrosas. La mayoría de la gente va que si con sus XTs, que si con sus DRZs, etcétera, etcétera. Gente cargada de focos, de cámaras y de maletas hay 3. Creedme. No hace falta, como os he dicho muchas veces, tanto. Por supuesto que si se puede, mejor que mejor. En España yo las tengo y he caído, pero si quieres hacerlo en poco tiempo y poco dinero, es la idea que, como decía, ni es nuestra ni es nueva, y es ir dejando una moto prescindible.
Una vez hecha esta carretera, continuamos en dirección hacia la frontera con Georgia, a primera ciudad, Batumi. Los montes seguían siendo muy altos, de hecho yo creo que todavía subieron un poco más, y más niebla. Ahí tuvimos una experiencia bastante chunga con los perros. Perros, pastores, os habrán salido bastantes veces. Estos yo creo que se habían comido las ovejas. Eran enormes, unos mastines gigantes. Es una zona que hay muchísimo perro, muchísimo ganado, poblaciones muy apartadas por el tipo de clima que tienen, que siempre están con niebla o medio lloviendo o medio, y los perros iban a degüello. Aparte estaban por todos los sitios. La verdad es que hubo un momento en el que nos planteamos abandonar y tirar hacia carretera, porque era bastante acojonante, en dos palabras. Porque además el terreno era muy resbaladizo. Como veis, era hierba y barro. Al estar siempre mojado, era totalmente cubierto de hierba. Si acelerabas, se te iba. En estas motos y en cualquiera, en estas yo creo que menos, que todavía que pesaban mucho menos. Al menos las controlabas de un zapatazo. Pero no podías correr, era sangre fría. Nos salieron más de una vez, aunque en este vídeo os pillamos, por lo menos pillamos uno de ellos. Lástima de no haber llevado una cámara en condiciones en aquella época, porque hubiera estado preciso. Fue hace 3 años, tampoco fue hace tanto. Pero no era nuestra idea, como os he contado antes. Se le pilla. Frontera con Georgia. Una maravilla. Entramos por la carretera principal. Eso sí, impresionante. Os animo a que lo veáis en Google Earth, porque impresionante la fila de camiones constante que hay de entrada de Turquía a Georgia. Alucinante, kilómetros y kilómetros de camiones. Nosotros con nuestro carril tiramos, llegamos a la frontera. Una maravilla, oye. Todo Dios habla allí inglés, igualito que en Turquía. En Georgia nos te preguntaban hasta por el tiempo, de dónde venías y si habías estado una vez en Georgia. No sé. Fenomenal. Genial. Eso sí, según entrabas en la frontera, lo único que había era cerveza. A punta pala. Batumi, si no lo conocéis, mirad en internet, porque parece Las Vegas al estilo georgiano. Rascacielos, hoteles, casinos, a punta pala. Solamente la mayoría turcos y rusos van a lo que van. Como en Turquía no se puede ni beber ni jugar, lleno de litros, de garrafas de 2 litros, que luego nos vino muy bien para echarle gasolina, por cierto. Cervezas de 2 litros a punta pala, casinos, barras americanas a punta pala. Vamos, de ahí tiramos. Batumi, Kutaisi, cagando leches por carretera, porque nos iban los días, ya teníamos que volver. Fue llegar a Kutaisi, lo mismo que nos pasó un poco en Samsun. Llegamos al aeropuerto, era muy pequeñito, no había parking para dejarla, no había una barrera fácil como para irse, complicado. Hablamos con el equipo del hotel, nos buscó un almacén y fue el primer almacén donde las dejamos. Perfecto, un chaval encantador. Te suelen cobrar 4 perras y a veces merece la pena. Si hay un aeropuerto internacional grande, se dejan en el aeropuerto. Yo creo que están muy bien vigiladas y luego sales por la barrera. Que no hay aeropuerto internacional grande, hablando con unos y con otros, te las dejan en cualquier sitio. Otra ventaja de tener una moto prescindible, porque si dejas una moto de 15.000, 20.000 pavos, seguramente te duele más. Bueno, ojalá que no te duela. Si yo pudiera, lo haría. Pero vamos, es la idea. Y hasta aquí hemos llegado. Última etapa, Kutaisi, motos aparcadas. La siguiente, Georgia, que le teníamos unas ganas impresionantes. A ver qué tal se nos da, os lo cuento en el próximo episodio y espero que os haya gustado. ¡Hasta luego!